Buenas noches a todos, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, amigos, para hacer la segunda parte de la refutación que mi hermano Franklin le viene realizando al señor Leo Mendoza y a su amigo filósofo Jonathan, hablando acerca de nuestras creencias. Entonces, bueno, para los que se van conectando de una vez, ya saben que Leo Mendoza, un evangélico trinitario, ¿verdad? Defiende la Trinidad. Y bueno, está analizando sin más preámbulo, Franklin, si tú quieres de una vez abrir tu micrófono y comenzar, me avisa. Bueno, primeramente, gracias, D'Angelo, por prestar la plataforma. Y gracias también a Gina Corona, que también va a participar, a dar su punto de vista con respecto a video reacción, la segunda parte que le vamos a hacer a Leo Mendoza. Sabemos que Leo Mendoza está blasfemando contra el Espíritu Santo al decir que hay tres personas divinas en un solo Dios, en un solo ser ontológico. En esta segunda parte vamos a explorar los argumentos de estas personas y vamos a ir analizando paso por paso hasta finalizar ya el video. Rueda video, D'Angelo. Ellos son como una pseudo dochetistas, ¿no? Como que Dios, que Cristo era espíritu puro. Después, cuando Cristo se encarnó, ellos son arrianos, es solo hombre. Y después, cuando Cristo resucitó, vuelven a ser pseudo dochetistas, ¿no? Ya es como que no resucitó en carne, ¿no? Y bueno, la escritura es muy clara con eso, ¿no, Leo? O sea, Jesucristo resucitó en carne y ascendió en carne. Una carne glorificada, ¿no es cierto? Pero Claro. carne al fin. Y Jesucristo es plenamente Dios, es decir, en cuanto que Dios, Jesucristo no tiene nada que no haya en el Padre, en cuanto que Dios. En cuanto que hijo, en cuanto que persona, obviamente que hay cualidades de Jesucristo que no son las mismas que las cualidades del Padre, ¿sí? O sea, Claro. Cristo es Dios igual que el Padre y que el Espíritu, pero el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Hijo. Digamos, el dogma trinitario es muy rico en eso. Para Exacto, el Padre es ingénito, el Hijo es unigénito. Fíjate que en este mismo libro, en la muy bien. página, bueno, Ustedes, en otras páginas dice, para mí, D'Angelo, ustedes escucharon de que Cristo resucitó en cuerpo físico glorificado, dice el señor eh, Jonathan Ramos. Y en la primera parte yo hablé algo en específico, después me gustaría escuchar la opinión de D'Angelo y de Gina. Muy bien. Mi punto de vista y mi refutación a este argumento es, si Cristo asciende a los cielos con un cuerpo glorificado, dicen ellos que ese cuerpo no contiene sangre porque 1 Corintios 15:50, el reino de los cielos, la sangre no puede entrar. Entonces estamos viendo a Dios Hijo ascendiendo a los cielos junto al Padre, a la diestra de Dios, se sienta a la diestra de Dios en un trono de carne, o sea, en un trono, sentado en un trono de carne y hueso. Mi pregunta es la siguiente: si Cristo va a gobernar, según ellos, en un trono, ese trono tiene que ser físico también. ¿Cómo Cristo, siendo Dios de carne y hueso, va a sentarse en un trono que es invisible? Entonces, el trono tiene que ser físico. Imagínense, Cristo, el Dios Hijo, es el único ser de carne y hueso en los cielos. Los ángeles no están en carne y hueso, en ese estado. El Padre no está en carne y hueso, primera persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo no está en carne y hueso, la tercera persona de la Trinidad. O sea, que en las huestes celestiales, en la dimensión donde habita Dios, estamos viendo
que el único ser ontológico que posee un cuerpo glorificado de carne y hueso es exclusivamente Jesucristo. Ahí hay una gran contradicción. ¿Cómo es posible que el único ser en el cielo de carne y hueso es Cristo y todos los demás son seres invisibles? Los ángeles, el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, si buscamos la lógica, vemos que Jonathan y Leo se tienen un problema, porque si Cristo es de carne y hueso en los cielos y Cristo está en ese ser, o sea, las tres personas divinas comparten ese ser. ¿Qué cosa es el ser? Bueno, se supone, los trinitarios dicen que ese ser es el cuerpo espiritual de Dios y que ese cuerpo espiritual de Dios se compone de la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, eso trae una confusión. A mí me preocupa, entonces, ¿qué estado o qué forma adquiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese ser ontológico? Quiere decir que en el ser ontológico de la Trinidad, de Dios, hay dos personas en forma espiritual, en un estado espiritual, contraria a la forma o el estado del cuerpo de Jesús, de carne y hueso. O sea, estamos viendo un Dios trinitario, un Dios trino, donde dos partes, la primera y la tercera persona de la Trinidad, son espíritus. Y en el medio está Cristo con un cuerpo glorificado de carne y hueso. ¿Tiene coherencia eso? ¿Se sostiene eso con la Biblia? ¿La Biblia enseña eso? La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis o en las cartas paulinas de que Cristo habita en los cielos con un cuerpo glorificado de carne y hueso. Lo dice así literalmente, de carne y hueso. La Biblia está en los cielos de carne y hueso con un cuerpo glorificado. ¿De qué se compone esa carne? Esa carne, ese hueso, será un hueso o una carne humana, porque ellos dicen que Cristo está como un humano en el cielo. Y si está como un humano, tiene que tener la misma sustancia humana de seres humanos que habitan en la tierra, los terrenales, de carne y hueso. Entonces, Danjo, ¿querías decir algo con respecto a eso? Sí, entonces, ¿dónde queda la coigualdad de las tres personas? Porque ya tenemos una diferencia de la persona del Hijo con respecto a la persona del Padre y de la del Hijo. Entonces, y bueno, no recuerdo en qué minuto, pero recuerdo que él decía que el Padre es unigénito, el Hijo es unigénito y el Espíritu Santo no dijo nada, ¿no? Solamente habló del Padre y del Hijo, pero yo no sé dónde saca él que el Padre también es unigénito, pero en este sentido, ya lo que afirmaron aquí ya se meten en un problema con esto. O sea, lo que estás explicando, hermano. Mira, 1 Corintios 15:50 es bien claro, ¿no? Que ni carne ni sangre ascenderán al cielo. Entonces, ellos quieren hacer ver como que nosotros rebajamos a Cristo, a la persona de Cristo, cuando decimos que Cristo es Dios como un adjetivo, ¿verdad? Es lo que yo había escuchado en el video. Pero son ellos los que están rebajando a la persona de Cristo, porque la naturaleza espiritual siempre es mayor que la carnal. Entonces ellos le están añadiendo una naturaleza inferior a la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién realmente es el que está rebajando a Cristo? ¿Son ellos o somos nosotros? Nosotros decimos que Él es un espíritu, pero ellos dicen que es un de carne y hueso. Entonces, ¿quién es el que está rebajando a Cristo? ¿Nosotros o ellos? Y otra cosa, se me olvidó presentar a la hermana Gina.
hermana Gina Corona, apologista también testigo de Jehová, que va a estar aquí con nosotros. Y bueno, y por ahí invité a otro hermano a ver si más adelante se agrega. Bueno, Entonces, yo adelante. la presenté, Ángelo, a ella, yo la presenté. No sé si Gina quería decir algo o su opinión Sí, buenas noches, con hermanos, y respecto. gracias por invitarme a esta pequeña porción de lo que realmente enseña la Biblia. Y pues a mí me gustaría argumentar esto, ¿no? De que si realmente Jesucristo resucitó con su cuerpo originalmente, el que tenía antes de morir, ¿por qué entonces vemos nosotros en el relato de Juan 20:14 al 16, donde Jesucristo se le apareció a María, pero esta no lo reconoció hasta después de haber percibido en la manera que él hablaba? Entonces, usualmente cuando uno conoce a una persona y hasta lo ve de lejos, pues dice, ahí viene, por decir, D'Angelo, o podría mencionar, ahí viene Frank. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Pero entonces aquí, ¿por qué en este caso las personas no lo reconocieron? También tenemos el otro caso de cuando se le apareció a Pedro. Esto viene registrado en Juan 20:24 al 29, cuando ellos estaban pescando. También ellos no lo reconocieron, incluso hasta mencionaron que pensaban que era un fantasma, ¿no? Entonces, si Jesucristo realmente resucitó con ese cuerpo, ¿por qué no se mostró igualmente con ese cuerpo? Ahora, la Biblia enseña que Jesucristo vino a dar su cuerpo, su vida, perdón, en sacrificio para la humanidad. Entonces, el negar que Jesucristo entregó su cuerpo, porque si ellos están argumentando que al resucitar lo volvió a adquirir, puesto que resucitó nuevamente en cuerpo carnal, es como decir que entonces Jesucristo no dio su cuerpo en sacrificio por la humanidad, fue simplemente un engaño. Pero la Biblia enseña que carne y sangre, como ya dijo D'Angelo, no heredan el reino de los cielos. Entonces es obvio pensar que Jehová Dios lo trajo nuevamente a la vida, pero con un cuerpo espiritual, al igual que todos los ángeles cuando visitaban la tierra y se transformaban en seres humanos para ser vistos ante el ojo humano. Excelente comentario, hermana. Un detalle antes de seguir rodando el video, hacer el video lección. Si los trinitarios enseñan que Cristo se manifestó Dios se manifestó en carne en la tierra, también tiene que decir la Biblia, manifestó en carne en el cielo. O sea, si ellos utilizan Juan 1:14 para decir que el verbo, siendo Dios, según ellos, se hizo carne, entonces el verbo tenía que continuar siendo carne en el cielo, o sea, como Dios. Pero los apóstoles enseñaron de una manera explícita, concreta y al grano, que Cristo continuaba siendo el Dios encarnado en el cielo. No existe tal afirmación y no existe tal texto. Entonces, Daniel, sigue corriendo el video. Sí, Frank, y otra cosa, que cuál Dios fue que se manifestó? ¿El Dios Padre, el Dios Hijo o el Dios Espíritu Santo? ¿O el Dios Trino? Porque ellos lo unen, lo dividen cuando les conviene, ¿no? Entonces, bueno. No, y es bueno que hayas mencionado eso. Entonces, si Dios se manifestó en carne, seguía manifestado en carne en el cielo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma sustancia, entonces el Padre y el Espíritu Santo adoptaron el mismo cuerpo de Cristo, de carne y hueso glorificado. ¿Me entiendes? Rueda el video. Dice, por lo tanto es lógico llegar a la conclusión que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. O sea, Jesús en el cielo es el arcángel Miguel, ya no resucita como hombre, entonces ya no es hombre. Sin embargo, en su propia Biblia dice así, Timoteo 2:5, y esto lo escribe Pablo años después que Cristo resucitó, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Entonces yo veo que aquí esto es una contradicción, porque si Perfecto. Jesús es el mediador, no puede ser un arcángel al mismo tiempo, a no ser que sostengan dos naturalezas, pero ellos no sostienen que Jesús tiene dos naturalezas.
Perfecto. Párame el video. Para el video Es ahí. excelente lo que decís. Has encontrado una clave muy buena, porque claro, Fíjense el disparate interpretativo que da Leo Mendoza sobre Timoteo 2:5, citando la traducción de Nuevo Mundo que dice: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo. Él dice que el texto debería decir: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un arcángel, Cristo Jesús. O sea, ¿por qué? Si Cristo es Miguel, ¿por qué razón? Entonces en 1 Timoteo 2:5 habla de que Cristo se manifestó como hombre, con un cuerpo glorificado de carne y hueso. ¿Verdad? Porque realmente el texto no dice que continuó adaptando el cuerpo de un arcángel antes de venir a la tierra y después en ascensión a los cielos. Ahora, yo le doy la misma lógica que utiliza Leo Mendoza, yo lo voy a utilizar con él. Bueno, si Cristo ascendió al cielo como Dios, ¿por qué en 1 Timoteo 2:5 no dice de esta manera? Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un Dios o Dios, Cristo Jesús. En vez de poner la palabra antropo ahí como hombre, según la creencia de Leo, porque entonces, en este caso, Pablo, que escribió a Timoteo, en vez de poner hombre, no pone Dios. Entonces, ¿Cristo es Dios en el cielo o es hombre? ¿Es un ser humano simple, común, o es el Dios verdadero por naturaleza? ¿Por qué no pone la palabra Dios en vez de hombre? Entonces ellos quedan desarmados. Aquí Leo y Jonathan quedan completamente desarmados. No sé qué opinión tiene al respecto, D'Angelo. ¿Quería decir algo? En este particular no quiero comentar mucho. Ya, un momento. En este particular no quiero comentar mucho porque yo tengo un debate pendiente con Leo Mendoza, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que vamos a tocar con él, entonces no está bien, quiero adelantarle mucho a Leo Mendoza. Claro. Sacarle, no se le puede enseñar las armas al enemigo, todas las armas al enemigo. No sé Sí, yo le si escribí a él. Gina quería decir algo al respecto. Sí, pues yo observé que el título de la reacción que nos estaban, o de la crítica que se nos estaba haciendo, decía que habían invitado a un tal filósofo, pero en realidad estuve viendo todo el video y a mí no me pareció que se estuviera hablando de un filósofo, sino simplemente de una persona que estaba dando sus opiniones personales, porque el filosofiar es algo más sofisticado, con más conocimiento. Y si en este caso se estaba hablando de lo que realmente enseña la Biblia, aquí pues lo que yo noté es de que tenían un gran desconocimiento del propósito que tenía Jehová Dios con el Hijo respecto al sacrificio. O sea, él no vino aquí para identificarse como un Dios y no vino tampoco a tomar el papel de Dios. Es cierto que ejecutó milagros, pero no lo hizo como un Dios. Fue al igual que otros seres humanos también de la antigüedad, como Moisés, pero sin embargo se les olvida el propósito principal por estar especulando de que si Jesucristo era Dios o era hombre, ¿cuál de esas dos características creen los testigos de Jehová? Porque en sí no dieron una afirmación certera de lo que nosotros, de nuestra doctrina, pero nosotros lo que realmente sabemos es de que para el precio del rescate no se necesitaba un Dios, porque si hubiera Jehová Dios enviado a un Dios como con el cuerpo celestial y con el poder de un Dios igual que un ángel, pues entonces hubiera sido un pago muy, muy elevado, ¿no? A lo que era Adán, porque en este caso Adán era un hombre perfecto, totalmente humano, no era Dios y a la vez humano. Entonces,
esa sería la respuesta de lo que se deberían de poner a pensar, ¿no? Lo que enseña la Biblia, que para el precio del rescate no se necesita un Dios, sino se necesitaba un hombre, pero en vista de que después de Adán y Eva era imposible, puesto que todos heredamos el pecado y la muerte, pues fue el Hijo de Dios el que fue enviado a dar la vida por nosotros. ¿Cómo? Como Dios y como hombre, con dos naturalezas, la unión hipostática, no, fue totalmente humano. Muy bien. D'Angelo, sigue corriendo el video, por favor. Ahí cuando está hablando San Pablo en ese texto, no está hablando del Jesús encarnado, ya está hablando del Jesús resucitado. O sea, para Pablo el Jesús resucitado es el verbo encarnado, esto lo quiero dejar claro. Pero para los testigos de Jehová, el Jesús resucitado no es idéntico al Jesús encarnado, ¿sí? Entonces, claramente, digamos, ¿qué es naturaleza en filosofía? Principio de operaciones. Entonces, ¿qué van a decir los testigos de Jehová? Hay operaciones que tiene Cristo que son humanas por el hecho de que Él es humano. Ahora, si Él, después de resucitar, tiene operaciones divinas, con D minúscula, es porque Él es un ángel. Pero en ese texto San Pablo dice que es un hombre, no dice que es un ángel. Entonces, o es un hombre y no es un ángel, o es un ángel. Bueno, también no dice que es Dios. ¿Entiende, Jonathan? Tú dices que no es ángel, que no resucitó ángel, tampoco resucitó como Dios. Porque aparece la palabra antropo. ¿Me puedes poner ahí la interlinear luego en 1 Timoteo 5, por favor? Si puedes, ¿no? Dos, cinco. Ponme la parte griega. Ajá. Ustedes van a ver ahí. ¿Me puede resaltar ahí la palabra antropos? ¿Verdad? Bueno, la palabra angelos no aparece, ni aparece la palabra seos. ¿Me puedes marcar la palabra seos ahí, por favor? Es la tercera palabra que aparece en la oración. Ajá. Leo, ¿por qué la palabra seo no aparece, no es sustituida por antropos? ¿Puedes marcar antropos? Márcame antropos y seo, así, constantemente ahí. Ajá. Vuelvo a marcar seos. Ahora vuelvo a marcar antropos. ¿Por qué no aparece la palabra Dios? ¿Cristo es un ser humano en el cielo? ¿Solo? ¿De carne y hueso? ¿O es Dios? Muy bien. Entonces, corre el video de nuevo, Ángel. Por favor, quería hacer esa explicación. Ángel y no es un hombre. Y la otra es, o es ángel y hombre y tiene dos naturalezas, y hay que ver cómo se comunican y se relacionan esas dos naturalezas. Ahora, ellos dicen, es ángel y no hombre. Luego, cuando se encarna, es hombre y no ángel. Y después, cuando resucita, no es hombre, pero es ángel. Y bueno, y ahí San Pablo, y la Biblia de ellos dice que Jesucristo es hombre. Entonces, tienen que aceptar que Jesús es hombre, incluso habiendo resucitado, y que es hombre y además ángel. Entonces tienen que hay dos naturalezas, o si no... Jonathan, si Cristo, como tú dices, es un hombre,
tiene necesidades como un hombre, ¿verdad? Porque Cristo, cuando estaba en la tierra, tenía necesidades, tenía que comer, tenía que ir al baño, hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, si Cristo es un hombre en el cielo, entonces tiene sus genitales, ¿no? Sus partes en el cielo. Entonces, Cristo entonces tiene una letra en el cielo, ¿entiendes? Para hacer sus necesidades. Porque si es un hombre en el cielo, tiene que comer, tomar agua, ¿verdad? Y después cuando tome agua, tiene que ir al baño, tiene que ir a la letrina, hacer sus necesidades también, ¿no? Utilizando la filosofía tuya, la lógica, ¿no? Ya que tú eres filósofo, yo voy a ser filósofo también contigo. Entonces, Cristo tiene que tener una letrina en el cielo para hacer sus necesidades. Porque como es un hombre, tiene sus partes íntimas, ¿verdad? ¿Quería decir algo, Ángelo, con eso? No, mi hermano. No sé, Gina, ¿quería decir algo o seguimos corriendo el video? ¿Quiere dar alguna opinión? ¿Lo? Más adelante quizás comente algo. Está bien. Bueno, seguimos analizando el video. Un monofisismo, o si no, un sabelianismo, o si no, alguna otra herejía, pero si ellos no reconocen eso, efectivamente caen en una contradicción. Claro, como no tienen a dos Jesús, entonces tendrían que aceptar forzosamente una suerte de unión hipostática, pero angélica, ¿no? Entonces, Sí, señor. Muy exactamente. bien, Chef. Entonces, fíjate, de hecho, en sus propias Biblias, que todo esto que está aquí es literatura de ellos, en 1 Corintios 15:21 dice, como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. Entonces, es obvio que así como la muerte vino por medio de Adán, y él era un hombre, pues también Jesús tuvo que haber sido un hombre cuando vino la resurrección. Porque si Jesús dejó de ser hombre cuando resucitó, pues también Adán sería, dejaría de haber sido hombre. Entonces creo que este texto apoya la idea de que Jesús fue hombre. Hay otro texto que es Juan 10, 33, quizás este no lo podemos Para mí el abordar tanto, pero igual. Párame el video. Él utiliza, fíjense la torcedura que hace Mendoza. Brother, usted es profesional, usted es erudito en toda escritura. Él utiliza Juan 10:33, donde dice, los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar, porque tú, aunque eres un hombre, seas de mismo un Dios, según la traducción de Nuevo Mundo. Entonces quiere decir, Leo está mintiendo que en Juan 10:33 no se estaba refiriendo a un ángel, porque carece sentido, ¿no? Pero sin embargo, cuando vamos al interlineal, por favor, puedes poner el interlineal ahí en Juan, este texto en Juan 10:33, pon el interlineal luego Carlos Daniel. Ahí está Juan Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo? Ahora, Juan Carlos, si quiere apaga el micrófono, yo te voy a dar la palabra cuando yo termine de explicar el versículo. Juan 10:33. Muy bien. No se puede agrandar, D'Angelo, para que se vea más grande o se queda así. Ustedes van a ver que la palabra Dios traducido al español está en minúscula, ¿verdad? Pero eso no lo presenta el señor Mendoza, no lo presenta, ya que utiliza mucho el logo Carlos. Pero Mendoza, que tú utilizas mucho el interlineal logo Carlos, de ti, griego español, ¿por qué no mencionaste ahí la palabra Dios en minúscula? Como lo hace la traducción de Nuevo Mundo, lo pone en minúscula también.
Ahí lo pone en minúscula. La palabra Dios. Eso sí no lo enseña. No te conviene enseñarlo. O sea, si lo pone en minúscula es porque es un Dios inferior. No es el Dios por naturaleza. No es el Dios verdadero. De nuevo la pantalla del video. No lo ponga, porque quiero que Juan Carlos dé su opinión. D'Angelo. Ok, ya voy a poner la pantalla como es. Ajá, ahí se ven. Bueno, Juan Carlos, ¿qué opinión, qué punto de vista tienes con respecto al texto de Juan 10:33 y de lo que estamos hablando? No se te escucha. Tienes el micrófono apagado. ¿Se fue? Hola, ¿Se fue Frank. D'Angelo? Parece que sí, quizás tuvo un problema. Bueno. Pues ahí está el hermano Pasar al Paraíso. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo les va? Lo estoy ¿Cómo escuchando atentamente. El filósofo es argentino, este muchacho del norte de nuestro país, y está haciendo esto, o sea, él quiere, ¿me están escuchando bien? Sí, perfecto. Está interpretando lo que creemos nosotros y lo pasa al lenguaje filosófico, ¿no? Por eso nos encontramos con una explicación enrevesada que nosotros normalmente no la escuchamos. Me gustaría que él llamara a un testigo de Jehová y dijera realmente lo que nosotros creemos, porque, bueno, claro, ellos tienen impregnado, digo yo, 16 siglos de trinitarismo y los herejes somos nosotros, ¿no? Porque claro, el arco espectro de la Trinidad considera que cualquier cosa que se ponga en contra de lo que ellos creen es herejía, ¿no? Bueno, nosotros estamos conscientes de eso y vemos la interpretación de una manera muy distinta a ellos. El texto que vos mencionabas recién, ellos se basan en lo que dicen los judíos y lo toman como verdadero. La pregunta es, ¿eso que dice ahí, lo dice Jesús o lo decían sus detractores? Ellos le creen a los detractores como si los detractores dijeran la verdad. Tú te crees un Dios. La pregunta es, pero eres un hombre. La pregunta es, ¿lo decían los judíos o lo decía Jesús? Lo decían los judíos. Y él le responde que él en ningún momento dijo que era Dios. Dijo que él que era hijo de Dios. Después le sale Jesús diciendo que en el pasado hasta Jehová mismo, hasta Dios mismo, llamó a seres humanos dioses, ¿no? Como diciendo si fuera el caso. Entonces, bueno, ese texto es uno de los textos clave que ellos utilizan. Pon el 34, el verso 34, D'Angelo, un momentico. Juan 10:34, y vamos a analizar algo interesante ahí. Como dice el hermano, que ellos se basan de las palabras de los judíos, o sea, de los fariseos. Pero sin embargo, en el 34 Jesús le responde, porque lo estaban acusando de que él se estaba haciendo Dios. Y sin embargo, en el 34 Jesús le responde, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. O sea, Cristo le está diciendo ahora, en respuesta a los fariseos, que ellos son dioses. ¿Quiere decir que Jesús le estaba diciendo a los fariseos que eran dioses? O sea, los judíos le dicen a Cristo, los fariseos le dicen a Cristo, tú te haces Dios. Y Cristo le dice a los fariseos, ustedes son dioses. Entonces quiere decir que si Cristo le dijo a los fariseos que eran dioses por naturaleza, se dan cuenta de la mentira descarada que está admitiendo Leo Mendoza y el señor Jonathan. Lo que pasa es que las atribuciones que le había dado Jehová, el Padre, a Cristo, son tantas que ellos no lo pueden comprender, porque claro, ellos dicen... Te voy a dar la palabra ahora, te voy a dar la palabra, un momentico, tienes el micrófono. Ahora sí. Te voy a dejar hablar, Gina.
Sí, hermano, quería comentar que la palabra Dios en ese versículo que acabamos de leer es utilizada como Elohim, y no tan solamente es para referirse a seres espirituales, como en este caso los hijos de Dios, estamos hablando de los ángeles, sino también puede ser ocupada para personas humanas, y la referencia dice criaturas humanas. En este caso puede ser a los jueces, a quienes también se les daba ese título con el cual ahora sí que ellos eran como representantes o voceros de Dios. Y para tener una base bíblica, tenemos el caso de Moisés, que aparece como Dios ahí en Éxodo 7:1, dice, mira, yo te he hecho como un Dios para el faraón, entonces a él se le está nombrando como Dios. Y el otro caso también es de su hermano, hasta les voy a leer el versículo, refiriéndose a Aarón, dice, él hablará al pueblo por ti y tú serás su portavoz y tú serás como Dios para él. Así, aquí se le está dando también esa oportunidad tanto a Moisés como a Aarón. Entonces, lo que cabe mencionar es de que no tan solamente a Jesucristo, sino seres espirituales, personas humanas. En la Biblia también se menciona al enemigo de Dios como un Dios. Entonces, lo que me parece que a estas personas les falta es el conocimiento en cuanto a la palabra Dios, ¿no? Y a quién es aplicable. Bien, sigue rodando el video, Ángelo, por favor. Sí, creo que el hermano Pasado del Paraíso quería terminar una idea. Dale. Sí, lo que yo quería acotar es las atribuciones que tiene Dios, que tiene Jesús, y que ahora a ellos no les cierra. Claro, si vemos el contexto, vemos que Él perdona pecados, dice, yo les doy vida eterna a mis ovejas, ¿no? Y muchísimas cosas más. No hay ningún profeta desde Génesis hasta Malaquías que haya dicho estas cosas. Entonces a ellos no les cierra por ninguna parte que un ser humano se dé tantas atribuciones, ¿no? Entonces, hoy en día, 2000 años después de haber dicho Jesús todas esas cosas, comprendemos a cabalidad que Jesús sí tenía todas esas atribuciones, muchas más, que en ese momento muchos de ellos ni la comprendieron. Para ellos era un simple profeta y nada más, ¿no? Sin embargo, hoy vemos que esas atribuciones habían sido dadas por Dios mismo y ninguno de ellos estuvo dispuesto a aceptarlo. Por eso lo persiguieron, lo mataron. Entonces, bueno, eso es lo que quería contar. En cambio, sus discípulos en ningún momento dudaron de que Cristo era el Mesías. Y si él decía cosas que en definitiva no las comprendían, ellos igual le creyeron, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús le pregunta a Marta, ¿tú realmente crees? Cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es como que la pone a prueba a Marta. Y Marta le dice, él le pregunta, ¿tú crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el que iba a venir al mundo. Si vemos el relato, eso se lo dice Jesús antes de resucitar a Lázaro. Así que en ese momento ella no tenía la plena cabalidad de lo que iba a hacer él. Sin embargo, ella creía desde antes. Entonces, esto nos hace pensar en eso, ¿no? Que nosotros somos conscientes de que ellos dicen, no, es omnisciente porque sabe lo que va a pasar en el futuro. Muchas otras atribuciones que él tiene y dice, no, tiene que ser Dios. Bueno, he aquí que cometen el error de no darse cuenta que todo lo que él hacía aprendió del Padre y como él mismo dice, que era mediante el Espíritu Santo, ¿no? Nos cierra la idea perfectamente desde el punto de vista de los testigos de Jehová, si tenemos en cuenta que él sin ese Espíritu Santo, que era dado por su Padre, él no podría haber hecho nada. De hecho, él mismo lo dice, yo no puedo hacer ni una cosa por mi propia iniciativa. La pregunta es, ¿nos estaba mintiendo en la cara? Porque era la parte carnal de él, no la espiritual. ¿O estaba diciendo la verdad y que era un simple hombre que estaba obedeciendo a su padre y que su padre lo amaba, como él lo dijo en varias oportunidades, cuando se bautizó y en varias oportunidades, y que mediante el Espíritu Santo él podía acceder a hacer esas cosas que ningún otro profeta había hecho, ni Moisés ni ninguno, como detener una tormenta, o como devolverle la vista a un ciego o recitar a una persona. Ahí termino el comentario. Bien, vamos a seguir continuando el video. Ellos dicen, por ejemplo, bueno, citando Juan 10:33,
cuando dice los judíos, no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Y hay un testigo de Jehová bastante famoso en redes sociales, que él dijo lo siguiente en el video, que bueno, ahí ustedes pueden ver lo que están viendo en pantalla. Él lo cito, él dice, Cristo es uno de los dioses, tanto como de los ángeles que son dioses. Y en ese Claro. contexto, ajá, Mm. dime. Sí, no, claro, es que yo te decía eso, viste, que para ellos es un Dios Jesucristo, pero como un adjetivo, no como un sujeto. Claro. Entonces, aquí el punto es que, a ver, por un lado aceptan de que Jesús solamente era un hombre en la tierra, pero luego este texto que lo acusan a él de hacerse a sí mismo un Dios, entonces sí aceptan que él es un Dios, pero, o sea, en términos angelicales, que como dice aquí, como los ángeles. Pero entonces, si es así, Jesús tendría que tener una naturaleza angélica, por lo tanto, tendría que tener dos al menos, la de ángel y la de hombre. Sin duda, esto es así, no hay otra. Como lo vos planteás, es totalmente correcto. Es decir, o Jesucristo es ángel solamente y no hombre, o Jesucristo es hombre solamente y no ángel. Ahora, si en mi doctrina Jesucristo es ángel y también es hombre, lo que vos decís es claro, digamos, ellos no pueden negar que Jesús es hombre, no lo pueden negar, no pueden negar que Jesús es hombre. Pero sí pueden negar ellos que sea Dios. Bueno, pero ellos dicen Jesucristo es ángel. Bueno, Párame. o fue ángel y cuando se Ellos dicen, ellos niegan que Cristo sea un ángel. A mí me gustaría que D'Angelo o Gina, si tienen algún texto donde diga que Jesucristo es un ángel, para demostrarle al señor Jonathan y al señor Leo que no saben nada de Biblia. Y si lo saben y esconden el texto, es porque no lo quieren admitir. Está ese texto que dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Creo que está en hebreo por ahí. Tú eres mi hijo hoy. Me estoy refiriendo a un texto que explícitamente se le aplique el término angelos o malak a Cristo Jesús. Yo tengo dos textos. Qué bueno, compártelos. Así lo No sé buscamos. si Ángelo lo conoce. Sí, bueno, creo que Gina. te estás refiriendo al de aquí. He aquí envió a mi mensajero delante de ti, ¿no? Creo que te estás refiriendo a ese que dice la expresión malak y luego Jesucristo explica más adelante Malaquía 3.1. de que ese mensajero es él. Ajá. Malaquía 3.1. Ahí menciona el término malak, ángel. El ángel del pacto, dice, el ángel del pacto. ¿Puedes ponerle este lineal ahí un momentico, por favor? La parte del Antiguo Testamento, hebreo-español. Oh, aquí está Marianela, nuestra amada hermana. Saludos para ti, Marianela. Hola, muchachos. No, sí, ese texto aquí, que tú acabas de poner en pantalla, ese texto que acabas de poner en pantalla de Malaquía, sí, es preciso, pero el que citó el hermano hace un momento también, porque ahí en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 13, se menciona directamente al heredero, ¿no? Al heredero que es semejante a la persona de Dios. Ahí es Jesucristo, ¿no? Se dice que Él es la imagen exacta del ser de Dios. Y se dice en el versículo 13 que es un ángel. Se dice, ¿a cuál de los ángeles le he dicho yo, siéntate a mi diestra hasta que coloque? Eres mi hijo y siéntate a mi diestra. Repíteme los versículos. A tus enemigos como banquillo para tus pies. Y ya sabemos que ese texto se refiere a Jesucristo, por lo que se cumple de Salmo 110.1, ¿no? Y luego vemos en Hebreos 10, versículos 12 y 13, donde el apóstol Pablo ratifica que se refiere a Jesucristo, el hombre que entregó su vida en sacrificio y ahora está sentado a la diestra del Padre, en ese momento lo menciona a Pablo. Entonces, cuando se refiere a esta persona que se sienta a la diestra de Dios Padre, y se refiere a él como el ángel y el heredero, obviamente es Jesucristo, no hay otro. muy bien, es Malaquía 3.1, D'Angelo, la parte hebrea. Por favor, tienes que poner la parte hebrea.
Muy bien. Dice la Reina Valera, el ángel del pacto. Vamos a la parte hebrea. ¿Cómo traduce la parte el ángel del pacto? ¿Cómo lo traduce? Es que está muy chiquito, no lo veo bien. Dice, lo traduce Ángelo como mensajero, que tú estás más cerca ahí. ¿Lo dice mensajero o dice ángel? ¿Cómo lo traduce? Malak, ahí en Dice hebreo. mensajero. Mensajero, ¿puedes poner el strong, por favor, el número? Vamos a pinchar en la parte hebrea. Malak, muy bien. 4397. ¿Cómo traduce Malak? Mensajero, especialmente de Dios. Ángel, ¿verdad? Embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Claro, él va a decir que no, que ahí se está refiriendo que Cristo no es un ángel, sino el mensajero del pacto. Entonces, cada vez que aparece el ángel de Jehová, no es un ángel, es un mensajero. Entonces ahí vemos la contradicción. Cristo entonces es el ángel del pacto de Malaquías 3.1. Es el Malá, es el Angelos. No sé si alguien quiere opinar sobre lo que estamos analizando. Yo pienso que las funciones de Cristo Jesús son tantas que a ellos los confunde, ¿no? A nosotros no nos confunde. Jehová le ha dado atribuciones, muchísimas, como hijo primogénito de Dios, como vos mencionaste, Frank, en tus videos, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se lo llama el león que es de la tribu de Judá, se lo llama Emmanuel en el Nuevo Testamento, se lo llama por un montón de nombres. Miguel, en este caso, es un mensajero, por supuesto, y ellos dicen, ¿cómo puede ser que sea un ángel? Bueno, el hecho, un querubín también es un ángel, si fuera el caso, un serafín es un ángel. Que sea un ángel, y quiere decir que no puede ser arcángel, por supuesto, porque está hablando de naturaleza angelical, de naturaleza espiritual. Los hebreos entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo. Muy bien, Gina, ¿querías decir algo al respecto? Sí, pues yo no sé cómo es que ellos niegan que Jesucristo sea un ángel. Sí, en muchas religiones aceptan que Jesucristo es el ángel de Jehová. Entonces, No sé qué le pasó a Gina. sí, hermano, es lo que le estoy diciendo. En el logo también Hebreos 1.13 menciona sobre Jesucristo también mensajero, ¿no? Es el ángel de Jehová. Se dice que es ese que se sienta a la diestra de Dios. Sí, hermano, lo que Se le estoy ponen diciendo. sus enemigos. No, tienen que apagar un micrófono, que hable uno. Mucha interferencia. Ajá. ¿Quién va a hablar ahora? No, yo comentaba que en la logo también Hebreos 1.13 de Jesucristo, ese ángel. Quieren que hay que comentar primero una y luego la otra. Bueno, voy a ser breve. Lo que quiero decir es esto. Me estaba preguntando el hermano si tenía algo que argumentar al respecto, y lo que quería yo decir es de que yo no entiendo o no sé de qué religión sean estos dos individuos que hicieron la crítica, puesto que yo he sabido que otras religiones aceptan 100% que Jesucristo es el ángel de Jehová. Entonces, ¿ellos por qué están negando o en qué se basan para negar? Marianela, ¿quiere terminar la idea? Sí, yo lo que quería comentar sobre el texto que citamos ahorita de Hebreos 1.13, ¿no? Que ahí se habla del ángel al que Dios le dice, eres mi hijo, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Dice el propio Jehová allí que es el único ángel al que él le ha llamado hijo. Y además en el Logos dice que es un ángel, un angelos. ¿Quién es ese? Pues ya sabemos que Salmo 110.1 y también en Hebreos 10, versículos 12 y 13 se refiere a Jesucristo. Ahí también está claro, ¿no? Con esos textos, de que Jesucristo es un ángel. Muy bien, vamos.
Sí, que, Frankie, y entró el hermano Juan, si quiere comentar algo, bueno, sí, tiene claro. media hora. Bueno, sí, sobre ese tema de Malaquías. Yo le pregunto, cuando hablo de ese tema, le pregunto, ¿por qué si ustedes no aceptan que Jesús es un ángel? Si la Biblia lo dice bien claro, que en Malaquías lo llama ángel. Y me dicen, es que la palabra ángel significa mensajero. Entonces le digo yo, ¿por qué cuando Jehová envía mensajeros humanos no se usa la palabra ángel? Es porque quiere dar a entender otra cosa, no que es un mensajero solo, como que ángel tiene puede tener varias variaciones, pero no solo mensajero, porque si solo fuera esa variación, se tendría por fuerzas que llamar ángel a los mensajeros humanos. Mas, sin embargo, en ningún pasaje se le llama a un mensajero ángel. Lo otro es de Leo con respecto a las dos naturalezas. Yo no veo una razón sólida para que Jesús pueda tener dos naturalezas en el cielo. Si los únicos que no tenemos la capacidad de ver los espíritus somos los humanos, pero en el cielo, ¿para qué le sirve a Jesús ser visible? Exactamente. No, o sea, no tiene ninguna razón de ser. No, y una salvedad. Si Cristo tiene dos naturalezas en el cielo, ¿cómo es posible que el Padre y el Espíritu Santo tengan una sola? Y fíjate esto, ¿verdad que en Hebreos dice que Jesús fue hecho menor a los ángeles? O sea que los ángeles allá saben que Jesús tiene tiene una naturaleza que es menor a la que ellos tienen en los cielos. Al tener Jesús las dos naturalezas, Jesús tiene la humana, dicen, y la espiritual. Entonces los ángeles pueden ver a Jesús de forma física con la naturaleza que fue hecho menor que ellos. Muy bien. Vamos a pasar al video. Daniel, corre el video, por favor. Dejó de ser ángel y después cuando resucitó volvió a ser ángel y dejó de ser hombre. O en Cristo hay dos naturalezas, una naturaleza angelical y una naturaleza humana. No pueden negar. ¿Por qué? Porque la Biblia revela no solamente que Jesús fue hombre cuando vino en esta tierra, sino que Jesús resucitó como hombre. Y entonces ellos tienen que afirmar, ellos afirman gratuitamente que Jesús es un ángel, pero no pueden negar gratuitamente que Jesús es hombre, aún resucitado. Tienen que aceptar las dobles naturalezas de Jesús. Si no, bueno, ¿cómo hacen para explicar entonces la afirmación de las dos naturalezas? Porque es obvio y de sentido común que un ángel no es un hombre y que un hombre no es un ángel. Eso lo dice la Biblia, que al hombre lo hizo poco inferior a los ángeles. Pero bueno, el hombre es inferior al ángel porque no es un ángel. El hombre no es un ángel. El ángel no es un hombre. Es algo que ellos confundan. O que Jesús sea un género intermedio entre ese que sea Jesús más que hombre y menos que ángel. Pero no le puede caber propiamente hombre y propiamente ángel si no se justifica teológicamente esa doble naturalidad de Cristo. Exacto. De hecho, fíjate aquí, ahorita hay una cita que te voy a colocar que es muy clara. Juan Carlos, si no me equivoco, él es testigo de Jehová, dice hombre cuando estuvo en la tierra y luego dice, pero no dos naturalezas juntas. Claro, lo que te digo yo, o sea, era ángel y no hombre. Cuando se encarnó es hombre y no ángel. Y después cuando resucitó es ángel y no hombre. Claro, entonces lo que estamos haciendo es que cuando analizamos las evidencias de lo que ellos enseñan con los versículos de su Biblia, la conclusión lógica es que de alguna u otra manera tiene que tener dos naturalezas y no una como afirman. Es decir, que lo que ellos afirman y las conclusiones no son coherentes entre sí. No, porque la Escritura, y repito, la Escritura no dice que Jesucristo era hombre. Jesucristo dice, él que es nuestro mediador es un hombre. Exactamente. Sí, No es, nosotros los cristianos decimos, no es solamente hombre.
Pero si afirmamos que es plenamente hombre, nosotros decimos que Jesucristo es 100% humano y 100% divino. Exactamente. Fíjate que aquí está esta parte interesante. Bueno, ellos están afirmando obligatoriamente que Cristo en 1 Timoteo 2:5 es un hombre en el cielo. Obligatoriamente, hay que creerle la mentirona esa a ellos. ¿En qué se basa, Frank, para decir eso? En 1 Timoteo 2:5, donde dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, ellos utilizan primera de Timoteo 2:5, que Cristo está en el cielo como hombre. Pero, ¿sabes por qué dicen eso, Frank? Porque ellos dicen de que Pablo dijo esas palabras cuando ya Jesús no estaba en la tierra. Solo porque Pablo dijo eso cuando ya Jesús ya había resucitado. Por eso es que Jesús sigue siendo hombre en la tierra. Es ridículo eso. Qué ridiculegio, bastante. No, y la Biblia dice que Cristo es un león en la tribu de Judá, en el cielo, pero también dice que es el, ¿cómo se llama? El macho cabrío. ¿Era? Acá está el texto, dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Un hombre, Cristo Jesús. Claro, dicen ellos, dice un hombre, Cristo Jesús. Ajá. Dice ahí que es un hombre, Cristo Jesús. Entonces dicen ellos, tiene que ser un hombre de los cielos. Ahora, Pablo, ¿qué tendría que haber dicho para que no haya contradicciones? Un animal, Cristo Jesús, no fue un hombre. Yo le contestaría a Jonathan Ramos y le diría que Jonathan Ramos, ¿vos pensás que una persona necesita ser hombre para ser persona? Entonces Dios no puede ser un hombre, porque la Biblia dice que Jehová es la persona de Dios cuando habla de Jehová. Exacto. Entonces, el hecho de que Cristo Jesús haya tenido que pasar de naturaleza divina a naturaleza humana en la tierra, no le quita mérito, no lo cambia, sigue siendo el mismo ser. Tuvo que pasar por eso. Cuando resucitó, volvió a la esfera espiritual. Jehová le reintegra, por así decirlo, ese cuerpo espiritual que tenía antes de venir a la tierra, lo glorifica y encima dice la Biblia que le da un nombre que está por encima de todo otro nombre y lo eleva a lo sumo. O sea que vamos le da más a ver, poder. exacto. Vamos a ver, claro, vamos a ver si Cristo está literalmente con un cuerpo glorificado de carne y hueso. 1 Timoteo 6:17, creo que es el 6:17 si no me equivoco. D'Angelo, ponlo ahí, por favor. 6:16. 6:16. 1 Timoteo, gracias por la corrección, Marianela. Ponme el logo, Carlogo, 1 Timoteo 6:16. Me gustaría agregar algo, Franklin. Mira, sí, hermanita, en Filipenses 2:5 se dice claramente que existía en la forma de Dios en el cielo, pero se despojó de todo lo que tenía. O sea, él se vació completamente para venir a la semejanza o como esclavo de los hombres, para venir igual a los hombres. Entonces, cuando 1 Timoteo 2:5 dice que el mediador entre Dios y los hombres es el hombre Cristo, ahí Pablo no podía decir otra cosa, porque es que Jesucristo vino totalmente como hombre. Y aquel que sirvió como mediador del nuevo pacto fue un hombre, Cristo, no podía ser un Dios. Ahí el gran error de la cristiandad de pensar que Jesucristo tenía que tener una doble naturaleza. ¿Por qué? Si tenía que ser un equivalente de Adán, no podía ser Dios, porque aquel Adán, el primer Adán, no era un Dios, era un hombre. Entonces tendría que ser un equivalente de este Adán que pagara un rescate correspondiente por todos. No podía ser alguien superior. Ahora, la Biblia también dice que Dios lo hizo inferior a los ángeles, un poco inferior a los ángeles. Si Jesucristo hubiese sido de doble naturaleza, Dios, hombre, no hubiese sido inferior a los ángeles, sino superior a los ángeles. Entonces, este es el gran error de la cristiandad, no querer entender este asunto. Ahora, hay un texto en Apocalipsis que también nos ayuda a entender mucho esto, y es Apocalipsis 20, versículo 4. Allí se dice que se ven las almas de los que fueron ejecutados con hacha por dar testimonio de Jesús y hablar de Dios, ¿no? Y está Cristo entre ellos, ¿no? Porque ahí se menciona que estos que están allí, estas almas de estas personas, van a gobernar con él o van a reinar con él por 1000 años y llegan a vivir.
llegaron a vivir y reinan con Cristo por 1000 años, y además dice que estos pertenecen a la primera resurrección. Entonces, está claro que en el cielo no hay cuerpos humanos, no hay cuerpos físicos. Ahí solamente se mencionan las almas de los que fueron ejecutados por dar testimonio de Jesús y por dar testimonio de Dios. Y se dice que pertenecen a la primera resurrección, o sea, los que reinan con Cristo. Pero entonces, ¿dónde están los cuerpos físicos? Ahí no se ve ninguna resurrección de cuerpos físicos. Ahí no se menciona ninguna resurrección de cuerpos físicos. Entonces, ¿dónde se quedó el cuerpo, ese cuerpo glorificado de Cristo? Si no se menciona allí en el Apocalipsis, Juan no ve allí ningún cuerpo físico, ninguna resurrección de cuerpo físico, solo almas, las almas de aquellos que fueron ejecutados por dar testimonio de Jesús y hablar acerca de Dios. Muy bien, vamos a analizar el texto de 1 Timoteo 6:16. Ellos dicen que ese texto no se aplica a Cristo, se le aplica al Padre. Pero si puedes poner, por favor, el versículo 14, el contexto, D'Angelo. Vamos a analizar el 14 y el 15. 14 y 15 y después 16. Vamos al 14. El 14 dice que guarde los mandamientos sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a partir del versículo 14, el contexto está afirmando, está hablando de Cristo Jesús. Ahora, en el 15 vamos a ver de qué se está hablando también. Porque ellos dicen que en el 16 es el Padre. Dice el 15, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Claro, el soberano, Rey de reyes y Señor de señores es Cristo Jesús, porque el contexto del versículo 14 lo está afirmando. El 15 sigue hablando de Cristo. Ahora vamos al 16, si está hablando del Padre o del Hijo. El 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, sempiterno y amén. Hay alguien con el micrófono abierto, creo. No sé quién será. Ajá. Entonces, el 16, ¿quién es el que habita en la luz inaccesible? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo, indiscutiblemente. Pero ahí está diciendo que habita con un cuerpo glorificado de carne y hueso. Dice que habita en la luz inaccesible. En la luz inaccesible. ¿Cuál es la palabra griega, D'Angelo? Si puedes mencionar la palabra griega ahí, porque yo no veo de aquí. No veo. Fos. Ajá, fos. Luminosidad. Ajá. Ponlo, D'Angelo. Ajá. Fos. Es el término griego. Luminosidad. Naturalmente. La 6:16 era D'Angelo, no era esa. La 6:16. Abstracto. Muy resplandor, luz. Muy bien. Ok, sigue pasando. Vuelve a la interlineal de nuevo. 6:76. Ajá. Inaccesible. ¿Puedes poner ahí inaccesible, por favor? 6:76. Ajá. Aprósitos es la palabra griega. Muy bien. Ahí vemos de inaccesible. Sigue bajando ahí, bueno, no veo bien. Inaccesible. ¿Puedes poner, por favor, la Biblia todo? A ver algunas traducciones bíblicas de la cristiandad, cómo traduce esa parte, luz inaccesible, cómo lo traduce. Un momento. Vamos a ver si esa expresión se refiere a un cuerpo visible, de carne y hueso. Mientras D'Angelo lo busca, Frank, me estaba acordando cuando él dice un poco más y el mundo ya no me contemplará, dice Jesús bien claramente. Un poco más y el mundo ya no me contemplará.
porque justamente él iba a estar en luz inaccesible. Acá Pablo dice que ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, ¿por qué dice no ha visto ni No, puede ver? y lo interesante es que cuando Cristo se le apareció a Pablo, se apareció en carne y hueso. Sí, sí, sí. Dice que apareció una luz que dejó ciego a Pablo. Se apareció Jesucristo cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En carne y hueso. ¿Qué vio Pablo? ¿Un cuerpo de carne o alguien espiritual? Ahí está Franklin. Puedes leerlo. Ok, nueva traducción viviente. ¿Cómo Él lo es traduce? el único. ¿Quieres que lea esa? Sí, pero léeme la frase nada más, porque si lees todo el texto lo metemos aquí. Ajá. Dice, jamás lo ha visto y nunca lo hará. Ojo ¿Qué pasó? humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. ¿Qué dice? Sí, bueno, dice, ningún ojo humano jamás lo verá y nunca lo hará. Creo que esa es la frase, ¿no? Ajá, sigue leyendo otra traducción. Ok, la latinoamericana. Ningún hombre ha visto ni lo puede ver a él. La Biblia textual, tercera edición. A quien ningún hombre vio ni puede ver. Serafín Aucejo, 1975. A quien ningún hombre vio ni puede ver. El lenguaje actual. Dice, luz tan brillante que nadie puede acercarse a él. Nadie lo ha visto ni lo puede ver. Muy bien. O sea, indiscutiblemente aquí se está viviendo de que Cristo. Oye, Frank, Sí, dígame. y eso deshace la teoría que ellos tienen que cuando Tomás llama mi Dios y mi Señor a Jesús, eso lo mata porque ahí dice de que como ningún humano lo ha visto, ¿me entiendes? Y Jesús a la samaritana le dijo que Dios es un espíritu. Entonces es imposible que Tomás haya dirigido esas palabras a Jesús. Exactamente. Si él le dijo, buen punto ese, Juan. Si Cristo le dijo que Dios es un espíritu, ¿cómo va a estar en carne y hueso en el cielo? Si Dios es un espíritu. Entonces Cristo estaba mintiendo a la samaritana. O Dios es un espíritu o Dios está en carne y hueso, Dios encarnado en el cielo. Y lee esa parte que acabas de leer de la que citaste, de Efesios, creo que la que estaba leyendo Ángelo, lo que dijiste, la parte que le dijiste. Primera Timoteo 6:16, tú dices. Ajá, sí, la parte que tú le especificaste que leyera. Cuando dice que ningún humano dice. Entonces, Hey. ¿cómo fue que Tomás, si ningún ojo humano lo puede ver, cómo fue que Tomás lo pudo ver? Ven acá, ¿se salió Gina y Marianela? ¿O no? Sí, parece que salieron. A lo mejor tiene problema de internet, Fran. Acá tengo otro texto, mira, Fran, Hebreo 13:8. Este que usan ellos siempre. Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces ellos dicen, si ayer fue de carne y hueso, hoy tiene que ser de carne y hueso, porque si no, no sería el mismo. Ahora la pregunta que yo les haría a ellos es, antes de venir a la tierra, ¿qué era Jesús? ¿De carne y hueso? También se les rompe. Buena reflexión. Muy buena reflexión. Buen punto. Hebreos Sí, 13:8. excelente. Sí, recordando también que si Cristo, como decía Mendoza, y el filósofo tenía que haber resucitado como vino, entonces recordemos que el que murió fue Dios y el que resucitó fue Dios también. Y Dios no puede morir jamás. Claro.
No, La si, doctrina filosófica si dice Cristo que murió, si Cristo murió, contradice lo que dice Habacuc 1:12, que Dios no puede morir. ¿Ok? Habacuc 1:12 dice que Dios no puede morir. Y si Dios se manifestó en carne y murió, Habacuc entonces está mintiendo, que ¿no? yo sé, en su Biblia Sí, sigue el video. traducen que bueno, la palabra era un Dios y luego dice la palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros. O sea, un Dios llegó a ser carne. Ahora, como ellos entienden de que ese Dios dejó de ser Dios para hacerse totalmente hombre, o sea, sin naturaleza divina, entonces cuando tú Dejó de ser analizas, ángel. exacto, digo Dios en el sentido como yo lo veo en Juan, exacto. Entonces, resulta que en Juan 8:58 ya Jesús está en su ministerio, solamente tiene una naturaleza humana, como bien afirma Juan Carlos. Dice Jesús lo siguiente, esta es la Biblia de ellos, dice, Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, antes que Abraham llegase a existir, yo he sido. Ese verbo está en presente, egoimi, entonces yo soy, pero se entiende que el verbo ser transmite cualidad, transmite esencia, ser, es decir, que él tiene algo, o me han dicho, él es algo, y lo que él es, lo es desde antes de que Abraham llegase a existir, ojo, como ellos lo traducen, aunque no es la traducción correcta, pero según su traducción, como es un tiempo perfecto, significa que él en un punto del tiempo era algo que continuaba siendo desde antes de Abraham hasta el tiempo en que él está hablando estas palabras. Lo que yo juzgo que entonces si él era un Dios con D minúscula, entonces cuando él se hizo carne no dejó de ser Dios, porque la persona, en este caso el Hijo o el Arcángel Miguel, tendría que tener una serie de atributos que eran inherentes a él o eran parte de él, pero que si él es eso, que era antes y todavía continuaba haciéndolo, él no podía haber dejado de haberlos hecho, porque o sea, es lo que le veo que tenga sentido. Claro. Para ahí. Este, Esas cualidades. claro. Ustedes escuchan, párame ahí, Daniel, ustedes escucharon el disparate de Leo, ¿no? Con Juan 8:58. ¿Alguien quiere afirmar? No sé, Marianela, si quiere decir algo al respecto. No sé si ella está ahí, ¿no? Bueno, te quiero decir que las hermanas se animen. Yo lo que voy a decir es una cosa que repiten como cacatúas, como loros, es la Biblia de los testigos, la Biblia de los testigos. Pero nosotros ahora tenemos herramientas en contra de ellos, como la que estamos mencionando acá, Biblia Todo, Biblia Gato y Huevo, hay un montón de sitios donde le podemos pasar por la cara que hay muchas otras versiones bíblicas que traducen igual que la nuestra. Así que no traten de decir que la nuestra es corrupta y la pongan aparte como si fuera una Biblia mala, porque en todo caso van a tener que empezar a quemar muchas Biblias. Porque la realidad No, es que hay sí, muchas traducciones. exacto. Mendoza sabe que tiene traducciones que le corta la cabeza a él. Él lo sabe. Él lo sabe muy bien. Él sabe que hacer un debate con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le va a restregar en la cara traducciones léxicos que lo refuta a ellos mismos. Él lo sabe. ¿En Pero qué fíjate momento lo ese texto ilógico. dice que Jesús sea eterno en el pasado igual que el Padre? Meten en un frasco, lo meten forzadamente, porque en ningún momento Cristo Jesús dijo eso. Simplemente dijo que antes que Abraham estaba vivo, él ya estaba, nada más. No dijo antes de Abraham y en el mismo tiempo que el Padre. Ya le agregan cosas que el texto no lo dice y que él tampoco lo dijo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen siempre. Hacer una exégesis extrema del texto. Sí, creo que Juan era que quería decir algo, ¿no? Si Juan. Leo asume que solo por lo que Jesús le dijo ahí a los fariseos, ¿me entiendes? De que Jesús no dejó de ser lo que era antes cuando vino a la tierra. Entonces, en Filipenses 2:4, el despojamiento que tiene Jesús, ¿de qué es? Porque dice Leo de que Jesús, por haber dicho, antes que Abraham fuese, yo he sido. Él dice de que Jesús no pudo haber dejado de ser lo que era, ¿me entiendes? Hello. Sí, te estamos escuchando, Carlos. Ok. Juan. Que Jesús dejó de, no pudo haber dejado lo que era, solo porque él dijo en Juan 8:58,
antes que Abraham yo he sido. Ahora estoy empezando a entender. O sea, ellos llegan a la conclusión de que para ser el mismo tenía que ser la misma naturaleza. Mirá la ridiculez. ¿no? Exacto. O sea, si él llegó a ser, no dejó de ser lo que era, y en Filipenses 2:4 dice que él se despojó de eso. Entonces, si se despojó, ya no podía ser lo que era antes lo que él era, ¿me entiendes? Exacto. ¿Alguien quería decir? No sé, Marianela está ahí. Yo creo que no. Tiene el micrófono apagado. Bueno, sigue corriendo el video, por favor. Lo que pasa es que el concepto de encarnarse es que se hace hombre sin dejar de ser lo que es. En eso consiste encarnarse. Si no, Jesucristo hubiese sido creado en el vientre de la madre como somos creados nosotros. O sea, nosotros, antes de ser hombre, no éramos nada. Claro. Pero ellos no pueden aceptar que Jesucristo, antes de ser hombre, no era nada. Pero Jesucristo no fue creado en el vientre de María. Él se encarnó. Y eso es lo que están diciendo en el texto ahí de Juan. Antes de que exista Abraham, Jesucristo ya existía. Bueno, si se encarnó, entonces conservó su naturaleza en la encarnación. Y la encarnación lo que hizo fue sumarle una naturaleza al Hijo, pero no cambiarle la naturaleza, sino incorporarle una naturaleza que no tenía, que es la naturaleza humana. Se encarnó, se hizo hombre. Encarnarse es humanizarse, ¿no? Inhumanizarse, meterse en la humanidad, asumir la humanidad. Es muy difícil sostener lo que ellos sostienen. Yo no sé cómo hacen ellos para transitar su fe sin tener problemas. No sé cómo hacen. Quizás por el rechazo a la filosofía hace que de repente no intenten justificar estos errores que no ven. Ahora, fíjate este detalle, hermano, que en el caso de Juan 17, por ejemplo, un último texto que dice Jesús cuando está hablando, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A mí me parece que eso tiene sentido si Jesús de alguna forma preserva la conciencia que tenía antes de encarnarse y él está recordando algo que él experimentó, por así decirlo, con el Padre. Pero si él se hubiese hecho nada más hombre, o sea, en el sentido de que dejó de ser ángel, entonces él tenía que tener nada más atributos humanos y como la conciencia humana empezó a tener conocimiento por medio de los sentidos cuando él fue creciendo, él no podía tener recuerdos de un pasado que él no podía conocer. O sea, por ejemplo, ni tú ni yo podemos tener recuerdos de los años 1920, por ejemplo, porque no existíamos en ese momento. O sea, tenemos recuerdos a partir del punto del tiempo que empezamos a adquirir conocimiento. Entonces, si Jesús, siendo hombre, tenía conocimiento del pasado, o sea, de que él está en la eternidad, es porque él tenía esa conciencia, pero esa conciencia no tiene que ser humana, tiene que ser una conciencia diferente, y eso indicaría que Jesús tendría que haber preservado cualidades extrahumanas. Cierto, humano, lo que está en juego acá es... Miren el detalle este. Él está diciendo que la conciencia no es humana. Ok, vamos ahora a destruir este argumento. Leo dice que Cristo no tenía una conciencia humana, sino divina. Ustedes lo escucharon bien, ¿verdad? Pues unos segundos para atrás para repetir ese detalle muy importante. Pero esa conciencia no tiene que ser humana, tiene que ser una conciencia diferente. Y eso indicaría que Jesús tendría que haber preservado cualidades extrahumanas. Ya, para ahí. Cierto, humano, lo que está en juego acá. Para ahí. Dice que Cristo no tenía una conciencia humana, sino divina. ¿Cierto o no lo que dijo aquí Leo? Sí. ¿Verdad? Muy bien. Tomando ese argumento, si Cristo no tenía una conciencia humana, ¿por qué no sabía el día y la hora? Ay, Leo, no me hagas reír. No me hagas reírme de ti, brother. Además, él, ¿cómo sabe que Jesús tiene una conciencia divina? ¿Cómo se puede diferenciar la conciencia de un ser espiritual con la de un humano? Por ejemplo, lo que es malo para el humano es malo para el ángel. La conciencia le está diciendo que es bueno y que es malo. No, y esa conciencia divina tiene limitaciones, porque Cristo en una ocasión dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa.
Así que la conciencia divina de Cristo estaba fallando. Así Es que Para mí como un está disco duro, confundiendo, como un disco duro En Juan de 12, computadora en Juan falla. 12:49, en Juan 12:49, Jesús está hasta llegó a confundiendo decir naturaleza con que no podía conciencia. decir nada O sea, que no fuera lo que su padre le ordenaba. es que yo le hice el comentario metió, de que En Juan 12:49. Hable uno, En Juan porque si no. Ajá. En Juan 12:49, el propio Jesús dijo que no podía decir nada que no fuera lo que su padre le ordenaba. Entonces, ¿cómo podía tener claro, una pero ¿sabes conciencia qué? divina? Te la voltean porque te dicen en la parte carnal, te la voltean enseguida esa. El tema es cuando él dice, No pueden decir carnal. No, porque Leo está diciendo que Cristo no tenía una conciencia carnal. Era una sola, divina. Yo le quisiera contestar y le diría, nuestra comprensión es que durante el bautismo él recibe el Espíritu Santo y ahí él se abren los cielos, según el entendimiento JW de los testigos de Jehová, que cierra perfectamente con lo que dice la Biblia, y ahí él toma conciencia de su vida preexistente, como criatura espiritual. Ahora la pregunta es, ¿en ese momento se le da un cuerpo espiritual a Cristo y se convierte en unión hipostática en el bautismo? No, simplemente se le da una conciencia. Por eso él está es tentado 40 días en el desierto, sin embargo él permanece leal y de ahí en más se convierte en el ungido de Dios, etcétera. Es más, el Salmo, cuando en capítulo 2, que lo estudiamos la reunión esta semana, cuando dice, tú eres mi hijo, hoy yo he llegado a ser tu padre, el primer cumplimiento es ahí. Dice que Cristo Jesús llega a ser hijo de Dios en el bautismo y el segundo cumplimiento es cuando Cristo Jesús resucita, ¿no? Entonces acá no hay ninguna unión hipostática. Hay un hombre 100% No, él hombre, mismo está destruyendo la unión hipostática. Tenía que ser probado hasta la muerte, pero si él hubiera sido 50 y 50, entonces hubiera sido una trampa total de parte de Dios, porque él bajo ningún punto de vista hubiera pecado. Entonces, ¿cómo Satanás lo va a tentar? Bueno, hay muchas cosas que no cierran, pero sí cierran si estamos hablando de un hombre 100% humano, como dijeron las hermanas, igual a Adán, ni un centímetro más ni uno menos, persona, de cuerpo y hueso, de sangre como cualquier otro. Vamos a concentrarnos en la mente de Cristo. O sea, Cristo no podía tener dos mentes y dos conciencias, ¿verdad? Pero en la unión hipostática, ellos dicen que Cristo tiene dos conciencias, una humana, 100% humana, y una divina, 100% Dios. ¿Ok? Pero aquí Mendoza está diciendo que Cristo no tenía una conciencia humana, una conciencia divina. ¿Lo dijo o no lo dijo él? Sí. Él en ningún momento habló de la conciencia humana. Entonces, la conciencia humana de Dios, si Cristo tenía la mente de Dios, no puede tener fallos, no puede tener deficiencia. ¿Me entiendes? Entonces, a la vez que la mente de Cristo no podía saber el día y la hora, hay un fallo de conciencia divina. O sea, la mente de Dios está fallando. Así como un disco duro de una computadora empieza a fallar y se rompe la computadora. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está esa conciencia 100% divina cuando Cristo no sabía el día y la hora según en Marcos 13:32? Es obvio. Aparte, yo estaba pensando, hasta antes del bautismo, hasta antes de los 30 años, se supone que según el concepto de ellos, era Dios desde que nació, desde el espermatozoide. Hasta los 30 años, Jesús vio el sufrimiento ajeno, no predicó, no hizo absolutamente nada. Y tenía esa conciencia de ser espiritual como creen ellos, esa unión hipostática. La pregunta es, ¿por qué hay un silencio de los 12 años de Jesús hasta los 30? Porque evidentemente, según el concepto de nosotros, que cierra perfectamente con lo que dice la Escritura, Jehová lo estuvo cuidando porque tenía que cumplir su propósito para llegar a dar su vida, y tenía que llegar a los 30 años, ser bautizado, y a partir de ahí recién convertirse en el Mesías, el ungido, etc.
pero no antes, sino cómo hacemos para meter la unión hipostática en los años pre-bautismo de Jesús. De eso ellos no hablan, porque no tienen forma de explicarlo, digo yo. Nunca escuché ninguna explicación sobre eso. Bueno, vamos a seguir corriendo el video. Y ya finalmente yo pienso que ya... ¿puedes correr el video, por favor, Daniel? La continuidad de la conciencia de Cristo. La continuidad de la conciencia, sí. Desde Cristo engendrado por el Padre, desde la eternidad, hasta la encarnación, la resurrección y el gobierno de Cristo celestial a la diestra del Padre, la persona es la misma. Es decir, Cristo muestra tener una conciencia de ser la misma persona. Exacto. Jesús no dice, bueno, yo era una cosa, ahora soy otra, y después seré otra, y después otra, y era otra, y después viene otra. Jesucristo es consciente de ser el mismo siempre, de ser la misma persona, de ser el mismo sujeto. Ahora, si Jesucristo antes era el arcángel Miguel, ¿cómo hago yo con la identidad? Miguel no es Jesús, Jesús no es Miguel. O sea, o Miguel cuando Jesús se encarnó no existía, o Jesús no era Jesús y era Miguel, o en realidad no es Jesús y es Miguel, o es Miguel y no es Jesús. Claro. Pero, ¿acaso Jesucristo no tuvo relación No, con los Jonathan está ángeles? diciendo una barra basada ahí. ¿Y qué? Si Jesús tuvo relación con Miguel, que había dos Migueles, el Miguel que estaba dentro de Jesús y el Miguel que estaba afuera. Ahí está el detalle. ¿Qué pasó con la naturaleza de Miguel cuando se hizo hombre? Párame para esta estupidez. Vaya, yo te digo que es, vaya, Sí, una cosa vaya, risueña, cómica. ¿quién le graciosa. dijo a Mendoza? ¿Quién le dijo a estos dos ignorantes que Miguel estaba dentro del cuerpo de Cristo? Miguel es un nombre que se le da título a Jesús, un nombre título propio, como Silo en Génesis 49:10, que en varios videos ya he explicado esto, ya cansado de explicarlo, y Emmanuel es otro nombre que se le da a Jesús, como el apóstol Pedro, Simón y Cefa. Ellos dicen que ellos cogen a Miguel, el arcángel, y lo introducen en el cuerpo de Cristo. Es horrible. Es una cosa de loco. No. Yo digo, por eso digo siempre que los trabajos, los atributos, las cosas que le dio Jehová a Cristo son tantas que a nosotros nos cierran perfectamente, porque en ningún momento nosotros vamos a decir la sabiduría personificada fue el hijo de María. ¿Por qué no lo decimos? Porque en el ámbito y la circunstancia en la que estaba Cristo, estaba cumpliendo una función. La cumplió antes de crear el universo como ayudante de Dios, y ahí tenía un título, un atributo, algo lo que estaba haciendo. Cuando se convierte en el guerrero principal de las huestes celestiales de Jehová, se convierte en Miguel, ¿no? Y así por el estilo. Cuando viene a la tierra, viene como hijo de Dios. Cuando vuelve a los cielos, vuelve a ser el hijo unigénito de Dios. Cuando guerrea contra Satanás, lo hace otra vez como guerrero de las huestes celestiales de Dios, como Miguel. Entonces dicen ellos, no, pero Jesús, Miguel, la ensalada que se hacen. Digo yo, Jonathan Ramos o este otro chico que no me acuerdo el nombre, ¿no hacen distintas cosas en el día, en el mes o en el año y no son la misma persona? No puede ser el filósofo, puede ser padre, puede ser maestro, puede ser vecino, tío, muchas funciones. ¿Y qué? ¿Se mete uno adentro del otro? Me extraña Jonathan Ramos con la capacidad intelectual que tiene Jonathan Ramos, que es para escucharlo porque se aprende mucho de él, pero él tiene encarnado toda la filosofía falsa que vienen desde siglos y siglos y siglos, ¿no? Porque ellos no entienden que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces dicen, los testigos de Jehová dicen que Jesús dejó de ser y después apareció de vuelta. Si apareció de vuelta es otro. Entonces los que limitan al Padre son ellos, porque para nosotros no hay ningún problema de que Cristo Jesús haya dejado de existir por 3 días y que después resucite tanto un cuerpo como un alma, como un espíritu nuevo, totalmente nuevo, 100% nuevo. Ellos no lo pueden entender, por eso crearon la inmortalidad del alma, que es una doctrina filosófica que le cierra a la filosofía, porque ellos creen, vuelvo y repito,
que algo, una persona, no puede dejar de existir, porque si dejara de existir completamente y si Dios la creara de vuelta, Dios no estaría engañando, estaría creando otra persona. Y eso es un concepto filosófico. Para Dios, para Jehová, es totalmente posible que una persona deje de existir, que no quede nada, absolutamente nada, y que Él pueda formarlo desde cero. Por eso la resurrección es algo espectacular para nosotros. Ellos no la pueden comprender, ellos dicen, no, el alma está con Dios en el cielo. Después le vuelve a poner un cuerpo, y entonces siempre hay algo, en ningún momento se corta la cadena. Tiene que haber algo en el cielo, que es el alma, luego le pone el cuerpo, le crea un cuerpo, entonces el Cristo Jesús en ningún momento se detiene su vida. Pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice, dejarás mi alma en el Seol, en el Hades, que Cristo Jesús moriría, no dice casi moriría o moriría una parte de él. Ya entraríamos en otro aspecto de nuestra enseñanza, Sí. del tema Pero del finalmente, alma, ¿no? Pero más o menos queda... Sí. ¿Cuánto queda, Ángelo, del video? Ya te voy a decir. Quedan prácticamente 10 minutos. Sí, pero bueno, yo pienso que ya finalmente, yo pienso que ya no es necesario. No, si quiere, si quiere entrar algún detractor. Mira, sería bueno no, que escucharas lo que dijo de la Si quiere entrar algún detractor ahorita aquí para que debata con todos nosotros al mismo tiempo. No, es que no hay ninguno. Sería no bueno. hay ninguno. No es ninguno. Sería bueno que escucharan lo que dijo. De todas maneras, el razonamiento de ellos es siempre el mismo. Se lo va a escuchar a Jonathan Ramos o a cualquiera del arco espectro de los católicos, los evangélicos, porque todos creen lo mismo. Somos los únicos nosotros que no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso, trino ni unicitario. Somos nosotros contra todos ellos. Así que los textos que nos van a mostrar son siempre los mismos. Lo va a decir Santiago Alarcón, lo va a decir Jesús Ferreira, todos van a usar los mismos desarrollos que vienen arrastrando de siglos y siglos. Así que no es nada nuevo para nosotros, al contrario. Lo que es nuevo para la gente, que ojalá que despierten algunos, es que lo que la Biblia enseña es que Cristo Jesús fue creado, engendrado, como quieran decirle, que tuvo un comienzo en el tiempo, que los primeros padres de la iglesia reconocen que antes que Cristo Jesús el Padre estaba solo y que Él fue el primer hijo creado, por eso el hijo unigénito, y que a partir de eso Dios lo utiliza como su obrero maestro y le da miles de funciones. Porque yo siempre digo, si uno tuviera un hijo, un solo hijo, ¿haría todo uno o le daría trabajo al hijo? No hay mayor muestra de amor de un padre que darle trabajo para que el hijo se sienta realizado. Eso fue lo que hizo Dios. Le dio muchísima actividad al hijo. Por eso dice Proverbio que estuve todo el día alegre junto a él. Y encima aprendía. Si era igual al padre, ¿cómo podía aprender? Evidentemente era inferior. Entonces estaríamos todo el día hablando de la diferencia de uno con el otro. Nosotros estamos convencidos y amamos a Cristo, somos seguidores de Cristo, ejercemos fe en Cristo, obedecemos a Cristo, pero no lo adoramos, ¿no? Esa es la diferencia. La Biblia dice, el que cree en Él tendrá vida eterna, no dice el que le adora. Creer significa obedecerle, ejercer fe. Juan 3:36 dice que el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, ¿no? En todo momento se relaciona la fe, la obediencia con la vida eterna. Eso es lo que quería decir, y qué bueno que tengamos esta oportunidad de decirlo y que muchas personas puedan escucharlo y verlo. A mí me gustaría que... ¿Qué quiere decir, Juan? Sí, a mí me gustaría que escucharan la parte cuando hablan de la filosofía. Esa partecita está chistosa. Más adelantito, ya falta poquito para eso, pero si gustan, déjenlo para otra vez o escúchenlo personalmente. Claro, te puedes estar pendiente para que entres tú. Cuando hagamos ese análisis. De los 10 minutos finales. Está bien. Sí, yo quería comentar algo, ¿no? Ya que ellos no pueden aceptar que Jesús y Miguel sean la misma persona, el mismo ser. Bueno, entonces no podemos aceptar que Emmanuel y Jesús sean la misma persona. Ajá. Ojo, María tenía un morocho ahí en la barriga. Pero nada más salió uno solo.
Bueno, eso es lo que quería agregar. Buen Frankie, punto. ¿quieres culminar con algo? No, ya es suficiente la refutación a este hombre, a Mendoza, y el otro se llama Jonathan Ramos. Ajá. Ya lo hicimos Y polvo cósmico. gracias por la participación de todos, hermanos, y seguimos desenmascarando a las religiones falsas. Sí, gracias a los que tuvieron, a la hermana Gina, a María Elena, a Pastor Exactamente. Paraíso, a Juan, a ti, Fran, y bueno, a las 11 personas que estuvieron presentes escuchando el en vivo. Entonces, las personas que lo vean en diferido, bueno, igualmente. Bueno, que pasen buenas noches todos, gracias mis hermanos, y hasta aquí dejamos este video. Ok, gracias. Bueno.